No, no sabe lo que me pasó. No puedo creer, se me quemó el transformador. Qué lástima, mira lo que es esto. No, no. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¿Y usted quién es? Yo soy el señor Electricidad. ¿Y a qué vino? Yo te vengo a explicar cómo funciona un transformador. A ver, ¿cómo funciona? Lo estoy esperando. Dígame. Perdón, me saltó la térmica. Entonces, lo primero que deberías saber que un transformador es una máquina eléctrica estática, destinada a transferir energía de un circuito a otro, solo utilizando un flujo de inducción para vincularse entre ambos. La principal utilidad del transformador es la de reducir la tensión a niveles aceptables para uso doméstico e industriales, como así también el de elevarlo para transportar energía a largas distancias con las menores pérdidas por el efecto Joule. Si la corriente es variable, el campo magnético también varía, y aparecerá voltaje y corriente en las bobinas que estén cerca. Si ponemos dos bobinas aisladas, enrolladas en un trozo de hierro, que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera bobina con tensión alterna, el flujo magnético variable generado induce a la segunda bobina un voltaje. Este es el principio del transformador. La relación de voltaje que entra en la primera bobina y la que sale de la segunda viene dada por la relación del número de vueltas de alambre de cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina dividido de la segunda bobina es igual al voltaje que entra dividido el voltaje que sale. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. Y la potencia del transformador es la misma de los dos lados, siempre y cuando hablemos de un transformador ideal. ¿Estás entendiendo? Bien, entonces continuemos con el funcionamiento del transformador en vacío. Si conectamos un transformador a una determinada tensión y en el circuito secundario lo mantenemos sin carga, se producirá una corriente que circulará por el bobinado, produciendo una fuerza contraelectromotriz que será la causante de este flujo. Este flujo abraza al bobinado secundario, produciendo una tensión inducida que será la misma que la tensión U sub S sub 0. Bueno, entonces veamos ahora cómo queda el análisis vectorial en vacío del transformador. Por un lado podemos encontrar en las abscisas el flujo magnético y por el otro, en la ordenada del origen, la tensión. Como la corriente que habíamos visto I sub 0 se puede descomponer en dos corrientes. Una I sub 0 mu, que es la corriente magnetizante, que es la encargada de producir el flujo magnético. Y por el otro lado se produce una I omega, que es esta que está acá, que es la necesaria para suministrar las pérdidas que se producen en el alambre por el efecto Joule. Ahora bien, consideremos un transformador en carga. Entonces colocamos en el bobinado secundario una carga Z, como se puede observar. Entonces circulará por la bobina una corriente I sub S, o sea, I del secundario. Para generar esta I sub S hizo falta sacar líneas del flujo. Al retirar esa línea de flujo es compensada por el bobinado primario, entonces debe incrementar el I sub P para compensar el flujo que es retirado por el bobinado secundario. Bueno, ahora pasemos al análisis del diagrama vectorial. Como podemos observar acá, en el vector IS, que sería la corriente que se produce en el bobinado secundario, da como resultado una corriente en el bobinado primario. Esta corriente en el bobinado primario está determinada tanto por la corriente que genera el bobinado secundario más la corriente que fue necesaria para producir el flujo. Además podemos decir
que esta tensión inducida que generó la corriente que pasó por el secundario se ve disminuida por dos razones. Una es la caída por la reactancia de dispersión, que es la que tenemos acá, y la otra es la caída óhmica en el circuito, que es esta otra. Entonces nos da como resultado que la tensión en bornes del secundario va a quedar disminuida. O sea, nuestra tensión US va a ser esta que tenemos acá. Veamos entonces qué ocurrió en el circuito primario. En el circuito primario se produjo un considerable flujo de dispersión. Este flujo de dispersión dio origen a esta tensión inducida, la EP. Esta EP debió ser compensada tanto por la resistencia óhmica del bobinado como también por la tensión de línea reactiva. Como la tensión que se suministra al circuito primario es constante, indefectiblemente las tensiones inducida y la tensión secundaria en el secundario deben ser más chicas y por ende el flujo también. Como conclusión, podemos decir que cuando el transformador está en carga, la tensión secundaria es menor que cuando está en vacío. Entonces, uniendo estos dos cables y enchufando esto... ¡No! ¡Así no funciona! No, eso no funciona. ¡No! Obvio que no va a funcionar, si todavía te falta entender un montón de cosas. Por ejemplo, el circuito equivalente. Para el cálculo del transformador, se recurre a la sustitución del transformador por su circuito equivalente. La ventaja que esta presenta es que permite aplicar todo el potencial de la teoría de circuitos para conocer con antelación la respuesta de un transformador en determinadas condiciones de funcionamiento, sin los cálculos extremadamente complejos que el estudio del transformador real conllevaría. En particular, el circuito equivalente se utiliza para el cálculo de la caída de tensión y el rendimiento de un transformador. El circuito equivalente del transformador en vacío es un transformador el cual no posee ninguna carga en su lado secundario, por lo cual tenemos que en el lado primario la tensión de línea U sub P es igual a I sub 0, que es una corriente de vacío que está compuesta por una corriente de magnetización y una corriente de pérdida, multiplicada por su resistencia del lado primario y la reactancia de dispersión del lado primario, menos una fuerza contraelectromotriz. Al ser I sub 0 muy pequeña, aproximadamente 0, la tensión de línea es aproximadamente igual al valor negativo de la fuerza contraelectromotriz producida en el lado primario. En el circuito secundario, la fuerza electromotriz producida en el bobinado es igual a la tensión secundaria que se produce en los bornes de salida del transformador, debido a que la corriente del circuito secundario es igual a 0. El circuito equivalente del transformador con carga se obtiene a partir de las relaciones de transformación obtenidas para el transformador ideal. Con estas relaciones de transformación se reducen los parámetros del lado secundario al primario. Cuando reducimos el transformador en carga del secundario al primario, los valores de todos los parámetros del transformador son valores equivalentes secundarios reducidos al primario a través de la relación de transformación. Puesto que la FEM del secundario referida al primario es igual al valor de la FEM del lado primario, entonces los arrollamientos actuarían como si tuvieran el mismo número de espiras y podríamos considerar unidos los puntos de inicio y fin de ambas bobinas. Incluso podremos prescindir de una de ellas y considerar una sola bobina central. La bobina central sobre el núcleo podríamos sustituirla por una resistencia debido al calentamiento en el hierro por el efecto Joule y una reactancia en paralelo debido a la magnetización del hierro, con el que quedaría representada de esta forma. Debido a que la corriente I sub 0 que circula
sobre el núcleo de la bobina central posee un valor muy bajo, no se introduce un mayor error si desplazamos las ramas en paralelo a la entrada de alimentación del transformador, por lo que queda representado de esta manera. Si se realiza el conformado de las resistencias y reactancias primarias y secundarias en una sola impedancia, quedaría Z sub P, que sería igual a la resistencia del primario más la resistencia del lado secundario referido al primario, más la suma de las reactancias del lado primario más la reactancia del lado secundario referido al lado primario. Finalmente, al ser tan baja la corriente I sub 0 comparada con la corriente en carga, suprimimos las ramas en paralelo, con lo que se obtiene un circuito equivalente bajo carga representado por dos impedancias en serie. A continuación, describiremos lo que son los ensayos del transformador. Como sabemos, ninguna máquina eléctrica es ideal, es decir, siempre tienen algún tipo de pérdida al realizar un trabajo. Siendo estas estáticas o dinámicas, siempre encontraremos algún tipo de pérdida. En el caso del transformador, estas pérdidas son estáticas. Y existen dos ensayos que permiten calcular las magnitudes de el comportamiento del transformador en vacío puede verificarse por medio del ensayo en vacío. Este ensayo tiene como objetivo determinar el consumo permanente del transformador, como así también la determinación de los valores de pérdidas por corrientes parásitas e histéricas. En la realización de este ensayo se conecta el circuito primario a la tensión nominal, mientras el secundario permanece en circuito abierto. Para este ensayo serán necesarios los siguientes elementos: un batímetro, un generador, un amperímetro y dos voltímetros, uno para el devanado primario y otro para el secundario. El circuito secundario se deja abierto y se alimenta el generador con la tensión nominal. Por el circuito primario solo recorrerá la corriente de vacío I0, que será de un valor muy bajo. Es aproximadamente un 5% de la corriente nominal. Y la corriente en el secundario será nula. La histéresis magnética es el fenómeno que se produce cuando la imantación de los materiales ferromagnéticos no solo depende del flujo magnético, sino de los estados magnéticos anteriores. En el caso de los transformadores, al someter un material magnético a un flujo variable, se produce una imantación que se mantiene al cesar el flujo, lo que provoca así una pérdida de energía. Las corrientes parásitas se producen en cualquier material conductor cuando se encuentran sometidos a una variación de flujo magnético, como los núcleos de los transformadores que están hechos de materiales magnéticos. Mediante este ensayo podemos determinar los siguientes valores: la corriente debido a la pérdida de hierro, que está dada por la relación de la potencia medida por el batímetro sobre la tensión de red. También podemos determinar la resistencia debido a la pérdida de hierro, que está dada por la relación de la potencia medida por el batímetro sobre la corriente debido a la pérdida de hierro al cuadrado. Y por último podemos determinar la reactancia magnetizante, que es la relación entre la tensión primaria y la corriente magnetizante. Y así obtenemos la relación de la transformación, la cual está dada por la relación del número de espiras del circuito primario sobre el número de espiras del secundario. También puede ser expresada como la tensión del primario sobre la tensión del secundario en vacío. Bueno, ahora vamos a hablar del ensayo de cortocircuito. Este ensayo, a diferencia del ensayo en vacío, se va a cortocircuitar el circuito secundario, mientras alimentamos al circuito primario con una tensión reducida. El objetivo del ensayo y lo que nos permitirá conocer serán las pérdidas en el cobre, las caídas de tensión por resistencia, reactancia, de dispersión, impedancia de cortocircuito, potencia de pérdida en las bobinas y tensión de cortocircuito.
Los elementos usados para el ensayo serán un amperímetro, un voltímetro, un batímetro y un regulador de tensión. En cuanto a las conexiones del circuito, vamos a cortocircuitar el circuito secundario, vamos a conectar en serie un amperímetro y en paralelo un batímetro y un voltímetro. Al circuito primario le vamos a inducir tensión mediante un regulador de tensión. Es importante mencionar en este punto que el circuito lo podemos representar como un circuito equivalente. Dada que las tensiones del ensayo son reducidas, las pérdidas en el hierro serán pequeñas, por ende la resistencia del hierro será despreciable y la corriente por inductancia también será despreciable, con lo cual la rama en paralelo la podemos eliminar en el circuito equivalente, quedando representado de esta forma. Ahora bien, ¿cuál será el procedimiento del ensayo? Induciremos tensión con el regulador de tensión en el circuito primario hasta alcanzar la corriente nominal, la cual llamaremos corriente de cortocircuito. Las lecturas de los instrumentos utilizados serán, por parte del amperímetro, la corriente de cortocircuito, del batímetro, la potencia de cortocircuito, que representará las pérdidas en el cobre, ya que toda la potencia que se consume corresponde a las pérdidas por efecto Joule producidas por la resistencia en el bobinado, y en el voltímetro tendremos la tensión de cortocircuito. Bien, por lo expuesto anteriormente, sabemos que la potencia consumida en el ensayo es la potencia de cortocircuito, que es la necesaria para cubrir las pérdidas de potencia en los devanados de cobre. Esto a una carga nominal. De esta forma, podemos hacer uso de la derivación de la potencia del batímetro y el amperímetro para conocer la resistencia de cortocircuito o leerla directamente por un puente de resistencia. Por otro lado, las impedancias de cortocircuito las conoceremos mediante el cociente de las lecturas del voltímetro y del amperímetro, y la impedancia por Pitágoras. Asimismo, podemos deducir el factor de potencia de cortocircuito mediante las lecturas del batímetro, del voltímetro y del amperímetro, y las caídas de tensión por resistencia y por inductancia, mediante la utilización de la tensión de cortocircuito y el ángulo φ. En el caso de la tensión de cortocircuito se expresa como un valor porcentual de la tensión nominal. Bueno, me voy. Espero que te haya servido esta información. ¿Pero cómo que te vas? ¿Y cómo arreglo el transformador? Piensa. Pero tómatela. No, ¿y ahora quién podrá ayudarme?